Hola, hoy estamos grabando un nuevo episodio. Hoy me encuentro con Geraldine Ibarra Hernández, mi tocaya, yo también soy Hernández, ¿sí? Que la verdad hoy me siento súper acompañada de una mujer que marcó mi vida desde el momento en que la vi. Siempre voy a decir que todos estos espacios son diosidencias y son conexiones, llame el universo, para mí Dios. Dios pone las personas en el momento preciso y esta es una entrevista de mucho amor propio. Creer, sentir y crear es un espacio para esas mujeres que a pesar de todos los procesos difíciles que han atravesado en su vida, sacan el mejor provecho y creen en ellas mismas y hoy Geraldine es un gran ejemplo de ello. Hola Geraldine, ¿cómo estás? Muy bien, ¿ustedes cómo se encuentran? Súper bien, ¿no? La verdad, súper feliz de tenerte acá en este espacio tan maravilloso. Yo sé que este espacio te va a abrir todo lo que sueña tu corazón, ese anhelo en ti que me decías detrás de cámaras, que tú sabías que tú tenías un propósito, este va a ser tu propósito, poder acompañar muchas mujeres que hayan pasado un proceso parecido al tuyo. Te dije que por detrás de cámaras alguien me hablaba y me decía, estoy como a la espera de que salga este episodio y no solamente ella es la que conozco, pero de ahí para allá muchas personas se van a identificar contigo y van a ver como ese proyecto y propósito que tienes tú para dar con estas personas que están pasando como estos episodios tan difíciles, ¿cierto? Hay una, En el nombre de Dios, así sea. en el nombre de Dios así sea. Bueno, hay una frase tuya que me marcó y yo creo que te la pedí varias veces, acá la tengo escrita, y es, no puedo evitar mis cicatrices, pero sí puedo cambiar la forma en cómo me miras. ¿Por qué? Yo creo que mi piel es diferente al resto de las personas y muchas veces al ver mi piel creen que soy una persona, digámoslo, muy como poco expresiva, una persona que no me siento feliz ni segura con lo que soy, y cuando tienen como la oportunidad de hablar conmigo me dicen como que no, eres totalmente diferente, expresas cosas muy diferentes. Entonces digámoslo como que al principio no lo creen. Con el pasar de los tiempos, cuando tantas personas te dicen lo mismo, tú dices, bueno, vamos por buen camino. Y me pasó. Tú me dijiste algo y yo decía, es verdad, y yo lo reflexionaba y le contaba a todo mi equipo de trabajo y les decía, hablar con Geraldine para mí es como verte sin cicatrices, porque tú eres esencia, tu alma está completamente limpia. Y cuando hablo con una persona segura, extrovertida, linda, entonces eso te hace completamente diferente, pero qué rico llegar como más adelante a llegar como, ¿cómo lo lograste? Bueno, no es un proceso fácil, o sea, que yo te digas que me levanté y ya todo pasó, no, pero es un proceso. Y yo creo que lo más bonito de los procesos es vivirlos, sentirlos, agradecer y disfrutarlos. O sea, nada es para siempre, ni lo bueno ni lo malo, no. Todo pasa por algo, todo tiene una razón de ser. Y cuando vamos adquiriendo como esa gratitud y esa madurez con la vida, eso se refleja. O sea, por más que tú lo quieras como trabajar, eso solito sale, eso solito se refleja. Y al igual que ustedes, digámoslo, yo tengo como un grupo. Mi grupo de trabajo principalmente siempre ha sido Dios. Eso lo tengo muy presente en mi vida, y a partir de ellos mi familia. Te lo comenté a ti. Yo siento que cuando pasó mi proceso, lo que más le agradezco a Dios es que mis papás nunca me discapacitaron. O sea, pasaste un accidente, tuviste un accidente, pero seguimos. Y creo que hoy en día ese es el reflejo de lo que soy. Así es. Los padres son muy importantes en los procesos que uno pasa y darle a uno esa seguridad y ese amor y darte ese valor de que eres hermosa, eres valiente, eres capaz, es con lo que uno crece y es lo que realmente reflejas. Bueno, vamos a iniciar con esto. Hoy Geraldine tiene 30 años, pero antes de entrar como a toda tu historia, cuéntanos quién eres tú. Bueno, yo soy una persona apasionada, una persona dedicada a lo que hago. Amo mucho lo que hago, procuro cada día hacer las cosas mejor.
en el proceso siempre hay muchos tropiezos, muchos cosas que salen como no queremos o no esperamos, pero pues todo tiene una razón de ser. Entonces hoy en día vivo muy en gratitud, o sea, muy, muy en gratitud. Si pasó, bien, si no pasó, de algo Dios me está salvando, me está sanando y disfruto mucho lo que hago. Yo creo que al disfrutarlo para mí no es forzar o no es un trabajo, sino un momento. Geraldine, hoy, ¿cómo te describes? Hoy, hoy me describe una mujer fuerte, sino que es muy, digámoslo, charro, porque muchos años atrás la gente me decía, tú eres muy fuerte, y yo como que no, yo no me lo creía. Hoy en día que siento como tanta gratitud, que siento como que han pasado muchas cosas y hoy estoy en un momento en mi vida en donde me siento muy feliz, digo como que me siento fuerte, me siento feliz, me siento agradecida, pero vuelvo y te digo, o sea, no es un proceso solo mío, sino que mi familia siempre ha estado muy presente. Y Dios, porque Dios me rodea de personas muy valiosas. Y siempre en el lugar en donde me ponga, siempre hay personas que me quieren mucho. Y eso se nota. Y eso solo se lo agradezco a Dios. Amén. Amén. Gerald, ¿qué es vivir hoy para ti en amor propio? Mm, Muchas cosas, o sea, muchas cosas, pero eso va de un proceso de atrás. Entonces, yo creo que cuando tú siempre has tenido las cosas, tú no valoras. Entonces, por ejemplo, yo vivo hoy el amor propio y te voy a contar algo que de pronto todo el mundo como que de pronto no se sienta a pensar, pero tú despertar en tu casa y ver un hospital, tú poderte levantar solo de tu cama y que no alguien te ayude tú poder, por ejemplo, yo tengo una cotidianidad en mi casa, es que yo me levanto y siempre tomo tiempo con mi mamá. Entonces, cuando pasan todas esas cosas, tú empiezas a agradecer todo. El despertar, el orar, el tomar un tinto, el poder ver, em, el poder por ejemplo, moverme por sí sola, poder relacionarme con personas y que vean más como mi esencia que mis cicatrices. Entonces, todo ese amor propio va como en la cotidianidad, en lo que pasó y en lo que la vida me está dando. Así es. Bueno, vamos a entrar como a todo este meollo de situaciones que pasaron hace muchos años. Cuéntame, ¿quién eras tú antes de tus 6 años? Yo soy la hija menor, entonces digámoslo, siempre como que tengo muchos recuerdos de mi infancia, siempre compartí mucho con mis hermanos, eh, siempre he sido como una mujer, digámoslo, como que ya había una experiencia de crear unos hijos mayores, entonces con Geraldine vamos a vivir un proceso. No lo recuerdo tanto así, pero pues digámoslo, mis padres y mis hermanos, ay, es que usted era muy pequeño, usted era muy cansón, usted era eso, entonces yo siempre como que pero siempre fui, y eso sí lo recuerdo mucho, una niña muy vanidosa, muy superficial, muy de es que me veo linda, y es que eso, y es que aquello. Y cuando pasa todo el proceso, uno dice, ¿y en qué todo eso? Pero sí, tengo esos recuerdos. ¿Qué más recuerdos tienes como de tu familia en esa época, de tus padres, de tus hermanos, de como ese momento de los 6 años? Nosotros siempre hemos sido una familia muy unida. Siempre he tenido yo creo que la bendición de mi mamá siempre nos ha criado, o sea, mi mamá siempre ha estado, de llevarnos al colegio, de recogernos en el colegio, de tú llegar a tu casa y mi mamá está ahí. Y siempre he tenido como la percepción de un papá muy trabajador y como muy acompañada, siempre estaba. Y te he contado que cuando pasó pues todo el tema del accidente, nos fortalecimos más, pero siempre me he sentido muy rodeada, digamos.
Tú me contabas antes de la entrevista que ustedes vivían como la fe en tu casa de una manera diferente cuando tu abuelita estaba como viva. Sí, ¿Abuelita materna o paterna? paterno. Paterna. Cuéntanos más o menos cómo resumes como ese proceso que tú dices que tiene que ver como un poco para entrar en todo lo que pasó. Pues el pilar yo siempre he sido muy criada hacia la familia de mi papá, siempre hemos sido muy unidos. Y mi abuelita siempre ha sido, bueno, siempre fue el centro de nosotros, el pilar, el vamos a unirnos o el de las anécdotas, la que nos enseñaba todas esas cosas. Mi abuela al fallecer, pues como que fue un golpe para todos. Pues en esa época yo estaba muy chiquita, pero uno sí siente el vacío. Y al ella, digámoslo, partir, mi padre es como el que dice, bueno, vamos a volvernos a unir como para compartir juntos esta Navidad, porque a mi abuela le gustaba mucho la Navidad, porque era como el momento en donde uno se une, comparte, hay comida, y yo creo que el compartir es amor. Vamos a entrar un poquito a lo que venimos hablando, los 6 años. ¿Qué recuerdas de ese 24 de diciembre? Eh, Muchas cosas. Yo siempre, de hecho, le pedí a Dani que pudiésemos sacar la entrevista el 24 de diciembre porque muchas personas recuerdan las fechas tristes y yo siempre las recuerdo en gratitud. Creo que ese fue un momento en donde la vida me permitió volver a nacer y hay que aprovecharlo, no desperdiciar esas oportunidades que la vida te da. Ese 24 lo recuerdo mucho porque pues uno es muy niño, uno siempre el 24 voy a destapar los regalos, siempre voy digámoslo, como a estrenar y es como siempre lo que uno tiene. Resulta que ese 24 pasaron muchas diosidencias. Yo ese día me iba a poner un vestido, pero resulta que hizo mucho frío y me dijeron, no, ponte una sudadera. Hoy en día agradezco y ya se van a dar cuenta por qué. Tenía muchos regalos por destapar. Tenía bueno, mi padrino estaba en Estados Unidos y me envió muchas cosas para yo destapar. Resulta de que no los destapé, pero sí en la casa ese día había movimiento, que ensaladas, que, bueno, diciendo, preparando todo. Llegó la noche, compartimos en familia, estábamos pues todos unidos, todos sentados así en mesa redonda y ya. Cuando ya eran más o menos 11 de la noche, llega mi tío con mis primas y mi madre volvió y montó el fogón para hacer más carne. Mi hermanito quería la velita del fogón para irse a jugar con ella. Entonces él era como ahí sentado esperando a que prendiera rápido. Al ver que no podía prender, fue y enfrente de la casa de la abuela, mi papá tiene un taller de metalistería y se sacó tiner. Pues él tenía conocimiento de que era un combustible, pero no de su magnitud. Llegó y lo sacó, lo volteó, digamos, lo chorreó, pero al chorrear se le prende el tarro. Él del susto lo tira y yo estaba sentada atrás y pues me coge el fuego y me voltea y me tumba al piso. Cuando me caigo, mi reacción es taparme los ojos, pero cuando tú te tapas los ojos, entre las endijitas te quedan unas lucecitas, pues yo me tapé los ojos. Dani, yo nunca sentí dolor, yo nunca sentí miedo, yo nunca sentí como si yo estuviese en ese momento. Yo siempre sentí calor y veía la gente correr y escuchaba gritos, pero yo siento que como si me hubiesen sacado de ese lugar y yo no estuviese ahí. Como algo divino, Sí, como que te protegió como del dolor, del miedo. yo lo tomo hoy en día desde la parte espiritual como que vas a estar ahí, pero no. Sí fue mucho tiempo que yo estuve en esa situación.
escuchaba a la gente gritar, en 2 ocasiones me intentaron levantar para llevarme al baño, pero pues por las mismas llamas no se podía. El vecino intentó sacar una cobija para taparme, pero se cayó. Cuando mi papá, como en medio de sus cosas, la reacción que tiene es sacar un extintor y con un extintor me apagaron. Cuando me apagaron, la descripción gráfica, mi papá es un hombre muy alto. Cuando él llega y me carga, así como de lado, no queda acá, yo me sentía como una velita. A mí, yo creo que de la espuma del extintor me caía así como, yo sentía que era como, ¿qué? Ya nos montamos en un taxi y nos fuimos para el Hospital de San Juan de Dios. En el camino nos paró la policía, apenas pues dio como la gravedad, nos escoltó, nos acompañó, llegamos al hospital. ¿Te acuerdas como de cada momento, como cada momento, o es porque cuentan la historia? No me acuerdo. Que es algo que no sé si digamos como que todas las personas tenemos la capacidad de recordar los 6 años, o no sé si es por el momento, o no sé si es porque hay una historia que contar. Por todas las anteriores, pero yo siento que cuando pasa algo traumático, cuando estamos niños, en el subconsciente siempre queda ese momento como marcado, como si fuera una imagen, ¡pum! Como una película que pasa rapidito y siempre queda ahí, siempre. Ya la policía nos escoltó, me acuerdo perfectamente que entramos por urgencias, en urgencias siempre había como un bastón así para ingresar, nos abrieron, ingresamos, mi papá se baja conmigo, me montan en una camilla, yo tenía una sudaderita blanca, pues busito y sudaderita, y me empiezan a cortar acá la sudadera porque se me pegó. Cuando me empiezan a cortar, me chuzan y ahí me desmayo. Yo ahí no volví a reaccionar sino hasta enero y ya lo que te voy a contar, sí, ya es como la historia que vivieron mis papás, porque es así, ya yo quedé totalmente pues inconsciente. Yo me quemé un 24 de diciembre a las 11 de la noche, ya casi 12 de la noche, cuando llegamos pues al hospital, no habían doctores, no habían especialistas, solamente habían pasantes, digámoslo en ese sentido. Lo que pasó con mi accidente fue que me dejaron profundizar las heridas, yo me deshidraté, el especialista apareció el 26 en la tarde, entonces ya digamos como que mi accidente estaba muy avanzado. Eh, los médicos les dijeron a mis papás que yo no tenía posibilidades de vivir, que mis posibilidades de vivir eran del 1%, porque normalmente tú no te puedes quemar más del 55% del cuerpo por deshidratación. Yo me quemé más del 75%, estaba muy pequeña, no tenía, digámoslo, como piel de donde recuperar mi misma piel. eh, Mis cicatrices fueron de segundo y tercer grado, entonces pues, sin embargo, los médicos dijeron, vamos a hacer todo lo posible, pero no se hagan la esperanza porque ella no va a vivir. Pasaron unos días eh, estable, me trasladaron para Pereira porque ahí hay un pabellón especial en personas con quemaduras. Cuando llegaron fue como si control C, control B, ella no tiene posibilidad de vivir, despídense de ella porque su accidente es muy grave. Sin embargo, yo siento que siempre hemos vivido muy en fe. Mis padres también son unas personas de mucho amor por Dios y yo creo que ese es como el resultado o la promesa de Dios. Y ya empezamos como el proceso, cuando los médicos allá sí le dijeron como que si ella vive, va a ser una persona que va a tener muchos problemas psicológicos, va a ser una persona que no va a poder desarrollar su vida normal. Sin embargo, yo siento que siempre hubo mucho amor y empezamos como el proceso. Yo desperté en enero, como que empecé otra vez a estar consciente. Yo no veía, mi historial clínico dice que yo me quemé las córneas. Yo duré muchos días sin ver. Pero sí, mis papás me cuentan que siempre orando y pidiendo a Dios de que volviera a ver. Es muy bonito porque yo siempre escuchaba y sabían que eran ellos por la forma en cómo me acariciaban. Solo los pies porque era vendada de pies a cabeza.
Eh, y un día, por obra y gracia de Dios, mi madre tenía una blusa azul, un labial rojo y sombrita azul. Y yo le dije, mami, la estoy viendo. Y ella lloraba y gritaba. Yo a mis 6 años no entendía la magnitud. Cuando pasa el tiempo, uno dice como que, o sea, sí, fue duro. Sin embargo, creo que Dios siempre ha estado conmigo. Y hoy en día siempre digo eso porque uno no conoce o cuando pequeño no ve la magnitud de las cosas hasta que tú empiezas como a ver que no todas las personas salen igual, que unas se quedan, entonces uno dice, bueno, vamos por un buen camino. Gerard, y tu historia sé que va a impactar muchísimo a muchas personas que han pasado un proceso de quemadura. ¿Cómo se le llama eso? Sí, de quemadura. Pero yo quisiera saber más cómo lo viviste tú siendo una niña. Es, es muy duro porque a mí me tocó ser fuerte. Cuando tú eres pequeño, tú vas corriendo, tú te caes, tú te tropiezas o cualquier cosa y tú siempre, pero ¿por qué me pasa eso? Y los papás siempre tienen una respuesta. ¿Por qué ibas rápido? ¿Por qué no hiciste caso? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Yo creo que a la edad que yo me quemé es la edad más preguntona de un niño. Cuando yo preguntaba, ellos lloraban. Entonces yo entendí que eh, debía de ser fuerte y debía de enseñarles a ellos de que no era tan duro y que yo sentía o que si yo era fuerte ellos iban a sentir como que íbamos a ser capaces. Eh, Estuve 7 meses hospitalizada en el Hospital San Jorge en Pereira y pasaron muchas cosas en ese proceso. Estuve en cuidados intensivos, solamente podía ver a mi mamá, que fue la persona que se fue conmigo 2 horas al día. A mi papá y a mis hermanos los veía solo los domingos. Y te lo contaba a ti de que muchas veces las familias en momentos difíciles se separan. En caso a todos nos tocó asumir un papel que no esperábamos, que no estábamos preparados, que no era como para la edad, pero sin embargo creo que todos nos pusimos las botas y vamos. Mi hermanita tenía 16 años y le tocó ser ama de casa. Mi hermanito le tocó acompañar a mi papá a trabajar y a mi papá le tocó trabajar el doble porque yo ya estaba en otro lado con mi mamá y pues mi mamá le tocó dejar a sus otros hijos para irse conmigo. Entonces creo que no fue fácil, pero sin embargo siempre como que todos apostaron porque yo saliera adelante. Y eso yo creo que uno no lo olvida y lo tiene que agradecer. Siempre se los he agradecido mucho. ¿Y quieres que te diga algo? Eres tan fuerte. Me siento muy orgullosa. Y yo sé que no solamente yo, todas las personas que te conocen, como tú dices, eres una persona que irradia una luz increíble. Eres una mujer que vino con un propósito muy grande y a dar como ejemplo de que en la vida se puede vivir, que lo que tenemos acá es externo, que eso a nosotros nos pueden validar por eso. Esto va a terminar en algún momento, porque somos cuerpo, tú eres una mujer de fe, ¿sabes? Pero este ser y el alma y el espíritu hay que alimentarlo todos los días y tú lo estás haciendo. Yo sé que esta entrevista tu familia se va a sentir tan orgullosa. Me gustaría mucho que me contaras cómo te acuerdas en esos momentos de la reacción de tus hermanos, de tu hermana, de tu hermano, de tu mamá, de tu papá, como el proceso. Ya me dijiste que tus papás siempre se desbastaban, ellos les dolía, por eso tú te volviste fuerte. ¿Y tus hermanos? Igual, yo siento que mi hermanito siempre sintió mucha culpa y hay momentos en que siempre me ha expresado aún, yo quisiese que me hubiese pasado a mí. Y hoy yo siempre te digo, es un propósito, o sea, Dios nos utilizó y a mí me tocó portarlas
las cicatrices y a ti te tocó una parte muy dura, pero sí, siempre, siempre él en momentos me pide disculpas porque siente culpa y yo no, o sea, estaba escrito, debía de pasar así y él sabe que lo amo mucho. ¿Qué le quisieras decir? Que no, siempre se lo he dicho, siempre le escribo, que lo amo mucho, que me siento muy feliz de él, que me siento muy orgullosa de él. Y cuando a veces llegan esos momentos en que se siente culpable, le digo que Dios nos utilizó y que hay que seguir adelante. Siempre, Así es. siempre se lo he dicho. Así es, yo creo, y lo que tú siempre me has dicho, todo en la vida pasa por un propósito y también me da nostalgia pensar de pronto lo que pueda haber sentido tu hermano. Sí, porque yo te lo contaba a ti, nosotros como personas siempre creemos que al haber un culpable, la responsabilidad o el dolor va a ser menos y no, o sea, no, al que haya un culpable a mí no se me van a quitar las cicatrices o no me van a sacar menos veces del quirófano o la gente no me va a mirar menos, o sea, no. Y lo que te contaba a ti, yo siempre tuve como muchas preguntas para Dios y hoy en día digo, gracias Dios porque fui yo y no fueron mis hermanos, no fueron mis papás. Hoy en día tengo sobrinos, tengo primas. Entonces, gracias porque ya vivimos esa etapa y porque fui yo y no fueron ellos, porque yo viví esto desde primera persona, pero a veces no nos alcanzamos a imaginar el dolor de las personas que nos aman. Y más, por ejemplo, los papás, los hermanos. Entonces, gracias Dios por todo eso. Y yo creo que Dios no le manda a uno pruebas que uno no pueda soportar. Y tú eres una mujer tan fuerte que la prueba fue para ti, porque lo que yo siempre, y lo he repetido en varias ocasiones en esta entrevista, es que tú vienes con un propósito grandísimo. Gerald, en medio de todo este caos, qué voz, qué presencia, algo que te haya marcado como en ese momento que tú digas, me acuerdo como patentico de eso. Mm, pero, ¿como en qué contexto? Porque hubo muchos. Algo que te haya marcado como una presencia, algo que tú hayas sentido, un médico que haya dicho algo o alguien que te haya marcado como en todo ese proceso, en ese caos que estabas viviendo tan fuerte. Mm, hubo muchas personas, la verdad, recordar a una o no, porque siempre hubo personas que estuvieron ahí. Eh, enfermeras que les agradezco como ese amor, porque yo solamente veía a mi mamá 2 veces al día, entonces poder, digámoslo, como que tener a alguien que esté pendiente de ti, como que come, tómate los medicamentos, sí, tuve dos personas que estuvieron como acompañando en ese proceso cuando mi mamá no podía. Ese proceso, yo te lo decía detrás de cámaras, siendo una niña, lo vivías como jugando, como que no era como tan difícil. Tienes recuerdos como lo vivía jugando, salía, o como siempre como un juego, o realmente sientes que en ese momento empezaste a madurar, o lo vivías como Las una dos, niña. las dos, las dos, porque yo, digámoslo, el sitio, el lugar, eran habitaciones en este lado, habitaciones en este lado. De enero a febrero se llenó mucho el hospital, hubo muchos accidentes, pero siempre yo estuve en una habitación sola. Entonces yo como que no entendía el por qué. Siempre en las otras habitaciones eran una o dos personas y yo siempre era sola. Cuando yo le preguntaba a mi mamá, me decía, no, es que no te pueden hacer, no te pueden colocar a otra persona porque estás muy delicada, porque pues te van a enconar, vas a tener una recaída. Entonces como que ese tipo de cosas hacen como que tú veas como que estoy bien, pero no lo suficiente. Entonces, sí, siempre, siempre como que tuve esas dos situaciones y es duro, o sea, es duro. Claro. Ese momento fue muy duro. Gerald, ¿cómo fue el proceso después de todo esto de hospitalización, cirugía, medicamentos? Cuando llegas, regresas nuevamente a tu casa, ¿cómo fue? Bueno, antes de, yo no había visto la gravedad de mi accidente
porque siempre estaba rodeada de mis padres y los doctores. Entonces nunca había visto lo que yo sabía que me había quemado, pero no sabía que mi rostro había cambiado. Como a los 3 meses de estar hospitalizada, es como que, bueno, ya vamos a pasar a un proceso, te vamos a empezar a quitar el vendaje y para dejarte así, digámoslo, como a que las cicatrices ya reciban el aire. Cuando me quitan, me muestran en el espejo, yo no me había visto. Claro, al yo verme, yo decía como que, si soy yo, ¿por qué no tengo mi mismo rostro? Porque creo que como personas nos apegamos a las cosas. Eso fue duro. Yo te conté que me tocó volver a aprender a caminar porque duré muchos años, es que muchos años, muchos meses acostada porque no podía levantarme por la gravedad. Sin embargo, cuando pasó ese momento, yo lo acepté, seguí hospitalizada, me seguí rodeando de personas, de mis papás, de mis primos, y siempre como que aceptamos de que ya es Gerald. Cuando llego, digámoslo, nuevamente a casa, eh, pasan un tiempo, entro al colegio y otra vez lo mismo. O sea, lo que yo tuve que afrontar la misma situación que había vivido unos meses atrás al volver al colegio. Cuando vuelvo al colegio, eh, pasó lo mismo, mis compañeros no, esa no es Gerald, Gerald no era así, no, así soy yo, solo que pasó un accidente. Eh, los niños son muy curiosos, al principio fue duro, porque tenía que usar unas licras, porque pues obviamente al recién salida del hospital mis cicatrices eran muy diferentes. Sin embargo, pasa algo muy bonito con los niños y pues cuando yo era niña, que simplemente tú les explicas, me quemé, me pasó esto, me miran, lo máximo que me decían es te puedo tocar, me tocaban y ya. O sea, ellos de una vez como que aceptaban, a diferencia, digámoslo, de los adultos, que en esa época sí sentían más morbo y me preguntaban y querían saber con pelos y señales todo lo que había pasado, que a veces habían situaciones y momentos que para mí eran como que no quiero hablar, no es el momento, y al igual pasaba con mis padres, o sea, no, entonces sí, fueron situaciones difíciles. En ese proceso, ¿en algún momento sentiste como un miedo real, como de encontrar, o siendo niña no sentías como como esa emoción? Sí, claro. Siempre lo que yo te digo, llegar a un lugar, me aceptaban, bien. Cuando tenía que volver a otro lugar, era lo mismo, o sea, como ese temor. Va a volver a pasar la misma situación, a veces uno se predispone, entonces como que no quiero vivir esto, a veces íbamos a lugares y por ejemplo llegaba yo normal y me podía parar o sentar en un lado y pasaba la gente y me miraba, había personas que hacían sus comentarios de buenos, había personas que no hacían sus comentarios buenos y lo que yo te digo, creo que no solo a mí sino a todas las personas nos pasa que hay días en que no queremos y cuando llegan esos comentarios no se toman de la mejor manera. Entonces sí, ese yo creo que fue mi mayor temor y llegar a un lugar nuevo, como que uno dice, volver a contar lo que pasó o esperar qué van a decir, qué va a pasar, sí, ese siempre fue, Tu digamos, miedo real. sí, como mi temor, además por la edad, porque las cicatrices estaban muy recientes, sí, había inseguridad, entonces ¿Qué te sostuvo en ese momento? ¿Qué palabras te sostenían en ese momento que tú sentías como todas esas miradas y como toda esa crítica externa que yo pienso que en algún momento sí llega a afectar, como me estás diciendo en ese momento? Tus padres. mm, eh, en ese momento siempre, digamos, como había ese temor, a veces se afrontaba de la mejor manera y uno ignoraba, como que ay, no, no me importa. Había momentos en donde afectaba, entonces mi reacción era, me quiero ir de este sitio. Entonces al principio, digámoslo en ese sentido, mis padres siempre tuvieron mucha empatía y nos íbamos.
Ya después como que empezaban a protegerme. Ah, tal persona, ven, le pasó tal cosa, no la mires. ¿Sí? Entonces siempre como que tuve ese respaldo. Ok. ¿Recuerdas la primera vez que te viste siendo ya adolescente y que empiezas a tener como conciencia de todo el proceso? Eh, que te vieras como en una situación incómoda en algún momento ya creciendo. Digamos, estamos en la etapa de los 6 7 8 años, nos vamos para los 12 13 años, que es una edad en el que las niñas siempre se preguntan más, me quiero arreglar, quiero esto, que empiezan los niños que a buscar. ¿Cómo pasó ese momento en tu vida? Mm, es un momento difícil porque yo siento que somos muy vanidosas, siempre nos queremos ver bien, siempre queremos, sí, como que ya cambia eso de niña a adolescente. Yo viví un proceso muy fuerte y es porque siempre me, pues los médicos, mis padres, el proceso era cuando tú llegues a la adolescencia, tú ya vas a cambiar, tus cicatrices van a cambiar, todo. Entonces tú siempre eres un niño, tú creces creyendo que ese momento va a llegar. Cuando llega ese momento fue muy duro porque el cambio no llegó y uno se frustra. Y siempre, siempre en ese proceso era, ¿por qué Dios? ¿Por qué yo? Porque si habían tantas personas y es duro. Hasta que solo Dios, no se me olvida, me senté donde vivo, en la esquina, a ver pasar carros y de esos momentos en que tú hablas con Dios. Yo le dije, no puedo más, lo acepto, pero ayúdame porque yo sola no soy capaz. Y desde ese momento, como que mi pensamiento automáticamente cambió. Entonces, empecé a ver yo soy la que cargo mis cicatrices, yo soy la que entro al quirófano, yo soy la que tengo que ver cómo los demás me miran. Entonces, yo no tengo por qué sufrir por lo que la gente ve, porque quien está cargando todo esto soy yo, no ellos. Entonces, en ese momento, como que todo eso pasó a un segundo plano y todo empieza a cambiar. Empiezo a aceptar, entonces ya no tapo mis cicatrices, sino que las muestro, ya no me da pena, entonces como que las empiezo a ver bonitas, las empiezo a ver parte de mí, las acepto, soy yo y, y lo tengo que aceptar. Yo siento que la vida siempre me dio tres opciones y era esconderme, quedarme pues siempre en mi casa o salir a afrontar. Y, y salí a afrontar. Y creo que ha sido la mejor decisión que tomé en mi vida. Gerald, eres una valiente. Vuelvo y te lo repito, eres una mujer muy valiente. Eh, en ese momento que tú dices que hablaste con Dios en esa conversación de pelea y de depositar toda tu confianza en Él, rebeldía y depositar, ese fue el momento en que tú empezaste a aceptar que estabas habitando un cuerpo diferente. ¿Ese fue el momento o hubo otro momento en el que volviste a entrar como en ese caos y en esa frustración de, o fue a los 12 años o a los 14? A los 14. A los 14. Sí, fue ese momento porque siempre esperé un cambio y el cambio tal vez llegó, pero no de la manera como pensaba, que no era físicamente, sino espiritual. Entonces, ese fue como la última conversación de rebeldía que yo no quería aceptar. Cuando yo ya acepto, empieza todo a cambiar y empieza todo a fluir porque siempre he sido una persona de que puedo porque Dios está conmigo. Y todo lo que yo hoy en día soy y donde yo hoy en día estoy, primero es por respaldo de Dios y segundo porque
Dios siempre ha puesto mucho amor a mi alrededor y eso yo lo tomo como es gente que me abre el camino y es como una esfera que me liberta de pronto de tantos comentarios fuertes que puedan existir. Pero ese fue el momento como que, digamos, lo detonante de mi accidente porque ya, solté las armas, no puedo más, no soy capaz, ayúdame. Y, y todo empezó a cambiar, ya yo me veía bonita, me sentía bien conmigo, quería salir, arreglarme, de todo, entonces sí, ese fue mi momento más vulnerable, digamos así. En algún momento dudaste del valor que tenías. Sí, sí, todos, es muy, digámoslo, siempre pensamos, o yo siempre pensé y creí que todo lo que me pasaba era por culpa de mi accidente. Entonces, me pasó esto por mi accidente, me pasó esto por mi accidente. Cuando tú empiezas a crecer, a relacionarte con esto, a ver que las situaciones que te pasan a ti le están pasando a gente que no tiene tu accidente, tú dices, ven, no, o sea, esto es la vida y a todos nos pasa y no estamos libres de que nos pase. Entonces, sí. Dios te dio mucha claridad, empezaste a tener una claridad que de pronto muchas personas no la tienen, porque tú tienes hoy 30 años, Gerald, pero hoy mujeres de 30 años no tienen esa seguridad que tú tienes, quiero decírtelo. Muchas inseguridades y son mujeres hermosas, perfectas, pero la inseguridad yo pienso que es algo de casa y a ti en tu casa te dieron mucha seguridad. Y el amor, yo creo que lo que mueve a cualquier ser humano es el amor. Y si tú estás criada desde el amor, desde esa comprensión, desde esa red de apoyo tuya, que eran tus padres, tu familia, que tú me contabas detrás de cámaras, eso fue lo que ha llevado a Geraldine hoy en día a ser esa mujer tan segura de sí misma. Que lo que tú dices, a pesar de que tengas una cicatriz, eso no te marca, no te marca, porque todo el mundo conoce en ti ese ser que llevas dentro y eso es, o sea, he tenido la oportunidad de hablar con muchas mujeres y muchas mujeres son muy inseguras y yo me siento a hablar contigo y yo digo, oh, qué maravilla de mujer. Muchas gracias. Hay una frase que me la dijiste al comienzo de la entrevista y es, menos mal fui yo. ¿De dónde nace esta frase? ¿Por qué? ¿En qué momento empezaste a sentirla? ¿En qué momento de tu vida? ¿En qué momento de conciencia? 14, 18, 20 años. Sí, ya más tipo 20 años, porque yo siento que mmm, hay momentos en donde uno no quiere aceptar. Cuando yo decido aceptar, empieza un proceso, no es que acepto y todo cambia, no, a partir de ese momento empieza un proceso de acepté mis cicatrices, ahora voy a aceptar lo que pasó ese día. Al aceptar lo que pasó ese día, voy a aceptar también cómo sucedió. Y cuando empieza ya como toda esa cadena de aceptación, de gratitud, de todo, llega el momento en donde tú miras como al retrovisor de tu vida y yo agradezco mucho tener a mi familia bien, a mis papás bien, a mis hermanos bien, a mis sobrinos bien. Y yo, digámoslo, yo viví la situación desde mí, desde yo estar en un hospital, pero yo no viví la zozobra de estar en una casa sin saber cómo estaban mis hermanos. Entonces, yo creo que esa empatía que mi accidente despertó en mí hizo como que yo siempre o agradeciera a Dios que fui yo y no ellos, porque también yo pienso, bueno, mi hermana tenía 16 años, o sea, si hubiese sido ella a los 16, ¿cómo se sentiría? Mi hermanito tenía 12, yo no conocía lo que era la vanidad, ¿sí? Entonces yo sentí que en ese momento yo volví a nacer, o sea, yo volví a tomar. Que tan cierto, Geraldine, uno no extraña lo que no conoce. Ajá, es verdad. Tú estabas muy niña
y a pesar de que maduraste a ese 24 de diciembre, que fue algo muy marcado, teniendo tus 6 años, aún no estabas tan contaminada del mundo, ¿sabes? Yo pienso que todo es tan perfecto ante los ojos de Dios. Es verdad, todo pasó porque así debía de ser. Gerard, este proceso, ¿qué te enseñó a ti sobre Dios y la vida? Bueno, sobre Dios, amor incondicional. Que si llegan los momentos difíciles, Él va a estar ahí. Que porque tú creas en Dios no significa que no vas a vivir situaciones difíciles, sino que son para aprender y para enseñar. Que hoy en día no sería nadie si no fuese por Él. Que a pesar de que tuve que pasar una situación difícil para mí, para las personas que me aman, que Él escribió esta vida para mí y que siempre ha sido de mucha gratitud y mucho amor, porque siempre me he sentido una persona amada y eso yo creo que más que decirse se muestra y sale. Eh, ¿Y qué me enseñó a mí? Me enseñó la vida de que nada es para siempre, que todo puede cambiar, que solamente tenemos el ahora, que no está, eh, nada nos pertenece. ¿Te acuerdas que al principio de la entrevista te conté que el 24 tenía muchos regalos? Pues resulta que cuando pasó todo el proceso, yo nunca quise los regalos. Cuando yo llegué a mi casa ya eso era como para allá. El regalo más grande para mí era volver a mi casa. Entonces creo que la vida es eso, la vida es de vivirlo no tanto desde lo material, sino más desde lo espiritual. Me enseñó mucha empatía. Yo creo que a veces hay momentos, y creo que también a veces me ha jugado una mala experiencia la empatía, pero pues creo que me enseñó a vivir mucho desde la empatía, desde la, desde la aceptación. Yo creo que, que eso me ha dado mi accidente. Siempre me levanto y digo como que voy a vivir como si fuera el último día porque yo no sé mañana. Yo sí aprendí desde chiquitica que todo en cualquier momento puede pasar. A veces oro y pido mucho a Dios que me ayude en cosas, eh, pero también sé que los planes cambian, que nada nos pertenece, que no, que vamos en esta vida de paso, que llegan tal cual personas y momentos, que aprovechalos, disfrútalos, que tal vez estamos viviendo la mejor etapa de la vida y no nos hemos dado cuenta, que tal vez estamos teniendo los mejores amigos y que no nos hemos dado cuenta. Siempre queremos más, siempre deseamos más amor, más cosas y, y a veces ignoramos lo que tenemos. Entonces yo creo que es también como más vivir a conciencia de lo que se tiene. Y el hoy. Y el hoy, total. ¿Qué significado tienen hoy tus cicatrices para ti? Yo las amo. O sea, yo amo mis cicatrices, yo agradezco, digámoslo, todo lo que ha cambiado, porque yo creo que la persona que ustedes están viendo hoy no es la misma de hace 24 años, porque este año se cumplen 24 años. Eh, la cicatriz cambia, la cicatriz, digámoslo, como que sana. No es un proceso que rápido, porque no lo es, pero sí hay muchos cambios. Eh, y eso también lo agradezco mucho. Yo siento que a pesar de que me quemé, a pesar de que tengo cicatrices, a pesar de que para muchas personas es impresionante, yo hoy en día veo un rostro que tal vez muchas personas que están viviendo un proceso no lo tienen o no lo ven y pues toma tiempo, no todo es ya porque como personas a veces nos desesperamos, pero hoy en día verme, ver un rostro, disfruto mucho eso, maquillarme, colocarme el vestido, salir a la calle. Entonces, yo amo mucho mis cicatrices.
¿Cuándo entendiste que no debías esconderte? A- al, Fueron en dos momentos, cuando estaba muy chiquita no hay una conciencia como tal de eso, pero cuando los 14 años que tuve esa última, digámoslo como momento de rebeldía con Dios, ese fue el momento en donde yo dije, no, son mías, a mí me duelen y aprendí de que somos un estuche y este es el estuche que a mí me tocó. Si yo no lo amo, ¿quién lo va a amar por mí? O si yo no me amo, ¿quién me va a amar? Entonces, yo sí soy muy creyente y muy partidaria de que como somos, como nos sentimos, la gente nos ve. Y es muy, y es muy bonito porque yo lo creo, lo siento y es así. Y aún es más gratificante cuando tengo amigos que son amigos de verdad, que a veces hablamos pues conocen mi historia, mi accidente, y me dicen, ya, es que yo en ti a veces no veo tus cicatrices. O sea, entonces a veces como que uno dice, ay, ¿cómo no las va a ver si soy yo? Pero cuando son tan repetitivas los momentos, uno dice como que, bueno, gracias a Dios. Y te lo digo, a mí me pasa igual que todos los amigos que te dicen eso, esa percepción me pasó desde el día uno que te conocí. Y era cómo se construye ese amor propio con tantos señalamientos del mundo exterior. Yo creo que es de los tropiezos, de las caídas, de las derrotas. A veces siempre, digamos, en estos momentos tengo la postura y hablo desde la gratitud porque hay un proceso atrás, pero creo que todo eso ha sido de esas caídas, de esas derrotas, de que nos pasa, o sea, me pasa a mí, pero le pasa a todo el mundo. A veces nos despertamos y nos sentimos muy bien con nosotros mismos y nos sentimos bonitos y hay días en que no nos sentimos así y como que, pucha, hoy no estoy bien, ¿no? Que cotidianamente las mujeres las llamamos a estoy en mi día 28 pero pues eso nos pasa a todos. Yo creo que tanto a hombres como mujeres que no nos sentimos bien, pero yo creo que nos toca como que todos los días luchar por esa posición de es un mal día, es solo hoy y mañana va a ser diferente. Y ya yo creo que también está en uno ayudarse, o sea, no es que es, no, yo creo que en uno arreglarse, en uno vestirse, en uno maquillarse, yo voy al gimnasio, yo me siento muy a gusto con lo que soy, de arreglarme el cabello, de todas esas cosas. ¿Qué significa para ti mostrarte tal y como eres ante el mundo? En una sola palabra, defíneme eso. Me repites la pregunta. ¿Qué significa mostrarte para ti tal cual como tú eres en este momento? En una palabra. Mm, yo creo que mm, firmeza, eh, como no sé si sea la palabra correcta, pero como tenacidad. ¿Sí? En eso sea. Fuerza, Sí, tenacidad, firmeza. Eso sí, y es. yo creo que como que eso resume a valentía, a que no estaba preparada, hay caídas, pero se ha seguido en el proceso. Qué historia tan linda, Gerald. Uf, me siento súper afortunada, en serio, tenerte en este espacio. Y sí me gustaría hacerte una pregunta. ¿Y hoy qué le dirías a esas mujeres que viven con cicatrices físicas y también emocionales? ¿Qué le dirías a esas mujeres? Mm, Primero que todos en la vida tenemos un propósito, que debemos de avanzar y buscar el propósito, que debemos de dejar de ser como tan superficiales y pensar que la vida es solamente belleza o que en la vida es solamente como lo vano y empezar a vivir más de lo espiritual, que vinimos en este mundo a servir y que a todas esas personas que de pronto están viviendo en un momento de cicatriz, de pronto en una etapa
que no esperaba, porque yo sí soy partidaria de que las tragedias y los accidentes nunca nos entregan un manual de te va a pasar esto, sino que te toca afrontarlos, que no son las únicas personas que les han pasado, que hay muchas personas que nos ha tocado, y que yo creo que eso, más que verlo como de por qué nosotros, es como que fuimos nosotros y debemos de sentirnos bendecidos porque nos mandaron a la vida con una percepción diferente, y que eso nos hace especiales. Y a todas esas personas que de pronto tienen cicatrices, les da pena mostrar sus cicatrices, no es para siempre, o sea, la vida no es para siempre, somos una sola vez, y si nos encerramos y no queremos salir a vivir, entonces, ¿quién va a vivir por nosotros? O sea, nosotros apuntamos, les diría. Si tu historia pudiera ser un abrazo, ¿a quien le gustaría que le llegara ese abrazo? A todas las personas que están viviendo ese proceso, no solamente de cicatrices, sino también de pérdidas de seres amados, a todas esas personas, porque yo creo que lo que hace el cambio es aceptar. Y si a veces nos cuesta aceptar, vamos a seguir sufriendo por algo que ya no está. Y tal vez eso me ayuda a mí, o sea, yo que iba a sufrir por un rostro, por una piel, si ya no estaba, y por más rebeldía que tuviese, no iba a volver. Entonces yo creo que cuando se acepta, se cambia. Completa esta frase desde el corazón y es la que me marcaste desde el primer día. No puedo evitar mis cicatrices, pero sí puedo cambiar la forma en cómo me miras. Siempre he sentido eso. Las personas a veces ven mis cicatrices y claro, ven una piel diferente al resto, pero hay un cuerpo, hay un corazón, hay una mente, hay unas metas, unos sueños que no lo definen mi piel, y que si yo me veo diferente al mundo es solamente por mi piel, no por mi corazón, no por mi forma de pensar, ni por mis sueños, ni por mis sueños. Entonces siempre he tenido muy presente esa frase, y creo que siempre a primera vista la gente me mira y como que ven qué te pasó, y cuando ya me conocen, o sea, no, vamos para adelante. Vamos para adelante. Bueno, este episodio llega al cierre y qué alegría, vuelvo y lo repito, qué diosidencia tan grande tenerte en esta sala, Gerald. Sé que esta historia va a llegar a mucha gente y que vas a hacer eso que me contabas desde el momento uno que nos vimos, y es ese propósito que Dios tiene para ti, y es poder ser voz para todas esas personas que aún se esconden en sus cicatrices. Gracias por acompañarme en este episodio, te lo agradezco de todo corazón. Eres una mujer valiente, eres una mujer hermosa y tienes un futuro tan exitoso porque tus cicatrices no se ven cuando tu alma muestra lo que realmente eres. Eres un alma muy limpia, muy linda. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Dani. Gracias a todos por invitarme, y les invito a que vean esta entrevista desde el amor, y que si a las personas les sirven, es un honor y un placer para mí, de verdad que sí. Gracias. Un besito, nos vemos en otro episodio. Suscríbete en nuestro canal de YouTube, Creer, Sentir y Crear, y en todas nuestras plataformas, Instagram y TikTok también aparecemos como Creer, Sentir y Crear. ¡Chao!